Bienvenido, estimado, estimada. Vamos a continuar con las clases de Python. Estamos utilizando Flask. La idea en esta oportunidad es utilizar Django para poder crear servicios web. Ya vamos a crear un servicio web. Esto es lo que estábamos haciendo en la clase anterior, en los videos anteriores. Tenía un diagrama de clase, no sé dónde lo dejé, para explicar cómo debiésemos orientarnos. Al parecer lo cerré, déjenme revisar. Chequeamos, lo conservo. Entonces, nosotros vamos a utilizar algo así, o vamos a construir algo así. Este es un diagrama de arquitectura de alto nivel. No hay un diagrama de componentes en donde se den especificaciones claras, ¿sí? De hecho, lo traté de resumir lo más posible. Así que quizás no sea acorde a cualquier otro tipo de acorde a una arquitectura previamente definida, ¿ya? Así que esto es una abstracción nomás. Entonces, aquí está nuestro sitio web, que se llama Site. La idea es construir un servicio web, un web service, con con un proyecto y un subproyecto. Se llama SiteWS el proyecto y el subproyecto se llama Persistent, que va a permitir una conexión con una base de datos, en este caso MySQL. Django viene con un framework para poder conectarnos directamente con Python, con Postgres, con MySQL, y con Oracle de forma nativa, y hay otros conectores que son de terceros que son para MySQL y otros motores de base de datos. Vamos a utilizar MySQL por la simplicidad. Postgres también es simple de utilizar, y en Oracle ya debiésemos instalar una versión 12c o superior para poder trabajar con ella, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a tener que preinstalar cierta librería. Sugiero ejecutar esa librería o instalarla. Tengo un listado acá de lo que debiésemos instalar. Está en... Ya está acá. Entonces, debiésemos instalar todas esas librerías que están acá. Estos son los comandos para poder ejecutar y crear nuestro proyecto. Entonces, debiésemos instalar Pillow si queremos trabajar con biblioteca de imágenes. Esto ya lo tengo todo instalado, así que lo voy a ejecutar nomás, pero me va a decir que ya lo tengo instalado. Tenemos que instalar el conector de MySQL. Tenemos que instalar una librería para poder consumir servicios REST en nuestra página web que está hecha en Flask. Tenemos que instalar Django. Tenemos que instalar Django Framework REST para poder exponer servicios REST. Y tenemos que instalar pip install. Esto tiene que ver más para poder analizar el código y ver si es que tienen estructuras correctas o no, ¿ya? Una vez hecho eso, vamos a ir a donde está nuestro proyecto. Yo tengo acá una carpeta que se llama 6. Aquí vamos a crear nuestro proyecto. Ahí está el site. De hecho, lo vamos a abrir para eh, después ir ejecutando y verificando si es que estamos cargando la información de forma correcta, ¿ya? Entonces aquí vamos a abrir el proyecto. Creo que aquí ya tengo abierto un proyecto. No, aquí está abierto Sites. Voy a abrir igual otro Visual Studio después. Primero vamos a crear entonces en la carpeta 6 acá, que tengo el proyecto. Ya el proyecto lo tengo. Según esto debiésemos ejecutar el comando django admin start project y el nombre del proyecto. Entonces se va a crear a este nivel un directorio, una carpeta. Ahí se creó la carpeta WS Site, que es donde va a estar nuestro proyecto. Entonces voy a abrir el Visual Studio, o sea, Visual Code. Y sobre esa carpeta, ¿ya? La idea es desacoplar el código lo más posible, o desacoplar el frontend del backend. Como les mostré en el diagrama, podemos tener una aplicación web y una aplicación mobile. Indistintamente, ambas pueden consumir los servicios web que estamos disponibilizando. Esa es la idea, de que esto sea reutilizable y podemos tener distintas versiones y métodos creados. Entonces aquí en este nivel vamos a crear nuestro subproyecto que va a ser Persistent, el módulo que se va a encargar de conectarse con la base de datos. Para ello vamos a ejecutar el comando que está acá abajo. Python managep start app persistent se va a llamar el subproyecto. Si se dan cuenta dice crear el proyecto persistent, y este aquí tiene un model que es para poder crear la conexión con la base de datos, más que nada los modelos de la base de datos. Vamos a tener esto utiliza un ORM,
Vamos a tener una clase que va a ser mapeada y va a corresponder a una tabla. Tenemos que crear, sí, primero en MySQL nuestro esquema. Voy a cargar el esquema que yo ya lo tengo definido acá. Entonces vamos a cargar el esquema y lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar la tabla y vamos a insertar datos. Esta tabla corresponde a lo que está en el formulario. ¿Sí? Corresponde a estos datos que están acá. Así que debiesen ejecutarlo. Que se crea el esquema, se usa el esquema y se crea la tabla y se inserta un registro. El esquema se llama SiteBD. Entonces nosotros tenemos que configurar en este proyecto nuestra conexión. ¿ya? Entonces vamos a ir a Setting. Este proyecto base, el Site WS. Vamos a ir a Setting y vamos primero a importar acá o a definir que tenemos creado ciertos proyectos en esta estructura. El primer proyecto se llama Site WS. El segundo proyecto se llama Persistent. Y además tenemos que agregar un tercer proyecto que es de la librería de REST Framework que instalamos, que estaba acá. ¿Dónde está REST Framework? No está acá, no lo instalamos creo. Django REST Framework. Sí, tiene que ser ese, Django REST Framework. Con ese instalamos el REST Framework. Entonces hacemos alusión a eso. Y vamos aquí a definir nuestro proyecto, la conexión de la base de datos. Sorry. Para ello vamos a configurar el string de conexión. ¿sí? Voy a copiarlo de algo que yo ya tengo. Ahí está. Y con esto podemos nosotros crear nuestro modelo. El modelo está vacío a partir de la tabla que está en la base de datos. ¿Qué comando tenemos que ejecutar? Tenemos que ejecutar una importación. Se llama Python Management Spec, que me entrega el modelo definido de la configuración. Aquí yo me equivoqué. Coloqué el string de conexión, pero no anoté la base de datos correcta. Es sitio BD. Estaba apuntando a otra base de datos. De hecho, se generó aquí un PyCache que corresponde a otra tabla, de otro esquema. Ya, aquí me equivoqué, entonces no se llama SiteBD. ¿Cómo le pusimos? SiteBD. Vamos a ejecutar de nuevo el comando para que creemos de nuevo el model. Esto que me expulsa yo lo puedo copiar y pegar en el model o puedo con otro comando sobreescribir al tiro el archivo. ¿ya? Yo voy a copiar todo lo que está acá, todo lo que me expulsó y vamos a editarlo. ¿ya? Vamos a editar esto. Voy a borrar esto, lo pego y vamos a quitar quizás comentarios que no nos sirven de mucho. Supongamos este comentario que está acá no nos sirve, lo vamos a borrar. Y se dan cuenta que hay otros comentarios que podemos quitar. Y todos los campos que se crearon tienen referencia o relación a la tabla. Ya nosotros podríamos crear esto manual, pero como ya tenemos el esquema, es más fácil generarlo de esta forma. Entonces, ya tenemos el model, vamos a crear cierta estructura para poder trabajar con el servicio. Vamos a definir entonces una ruta. Aquí vamos a colocar un path. Vamos a colocar un path para poder crear un nuevo recurso web. Vamos a tener que definir si cierta estructura, ese método hay que crearlo. Lo vamos a crear en una estructura que vamos a definir. Entonces vamos a crear aquí a nivel de site, vamos a crear una carpeta que se llame WS. Dentro de WS vamos a crear otra carpeta que se llame clients WS. Y dentro vamos a crear nuestro archivo que se llame, se va a llamar, sorry, aquí yo me equivoqué, esta carpeta hay que borrarla. Dentro vamos a crear un archivo que se llama clients.py, que es la clase, o sea, nuestra librería. Y dentro de nuestra librería vamos a crear un método que se va a encargar de hacer la búsqueda en la base de datos. En realidad de exponer el servicio. Vamos a entonces a definir el servicio.
Colocamos esta importación REST Framework Decorator para poder definir acá qué tipo de servicio vamos a exponer, si es un método get, put, delete. Colocamos esta librería para responder a un JSON y colocamos acá una librería, vamos a tener que colocar una librería para poder buscar toda la información dentro de la base de datos. En Persistent vamos a crear entonces también una set de conjuntos de componentes. Vamos a crear una carpeta que se llame rules y dentro de rules vamos a definir el client rules. Ya podríamos definir perfectamente reglas de negocio, no lo vamos a hacer, pero podríamos hacerlo. Ya solo vamos a conectarnos contra la base de datos de forma directa. Entonces aquí vamos a definir, vamos a utilizar nuestro model, este persistent, y vamos a definir entonces el método define all, que es buscar todo, y vamos a utilizar nuestro model. Si el model, dentro del model se creó aquí el objeto cliente, entonces vamos a utilizar cliente y el método objects.all, que me permite buscar toda la información desde la base de datos, y podemos ordenarla con un order by, y podemos colocar el campo por el cual queremos ordenar, que es last name, si queremos hacerlo por ese campo, ¿ya? Con esto ya construimos este método lo vamos a utilizar en el clients WS, que es el que me va a permitir exponer los servicios. Entonces coloco from.persistent. La carpeta que se llama rules, el archivo client rules, import, el método que se llama find all. Entonces ahora ya no me va a arrojar ese error. Aquí buscamos todo, imprimimos la información que encontramos y aquí vamos a retornar la lista de datos. Aquí colocamos save false para que no se haga ningún tipo de serialización del JSON, sino que sea el JSON igual, tal como lo escribí. Y además coloqué esta sintaxis para poder colocar caracteres especiales como ñ o acento que debiésemos nosotros exponer, ¿ya? Una vez hecho esto, debiésemos probar y verificar que esto esté funcionando, ¿ya? Para ello vamos a ejecutar el comando Python Python manage p run server y el puerto que va a ser el 8001 para que no tengamos discrepancia con nuestra aplicación, ¿ya? Aquí tiraron algunos errores, creo que faltan algunas librerías o importar algunas cosas para que esto funcione de forma correcta, ¿ya? Vamos a chequear. Vamos a chequear, quizá me faltó agregar algo. Dice que en el URL se está cayendo. Aquí me faltó importar el clients que está en el site WS. Así se llama el proyecto site WS. Lo pusimos en WS.client WS y el método se llama find client all. Entonces vamos a ver si que esto funciona. Vamos a dirigirnos a localhost 8001 API clients con S. Ya, eso debiésemos quitarlo para que no aparezca en producción, ¿ya? Aquí me faltó B1. B1 en la versión, podríamos tener distintas versiones del servicio. Hay algo que... Y ahí está. Entonces, con esto ya obtuvimos la información y podríamos cargarlo dentro de nuestro servicio, dentro de nuestra página. Entonces, la idea es que esto lo hagamos en la próxima clase. Tomemos esto que hicimos y empecemos a cargar información y también creemos nuevos servicios. También puedo probar nuestro servicio REST a través de Postman, que es un cliente, colocando la ruta. De hecho, aquí ya lo tengo creado, pero voy a cerrarlo, voy a descartarlo y voy a crearlo de nuevo. Entonces, si yo copio esta ruta, la pego acá y hago un send porque no hay que pasarle ningún parámetro, aquí ya obtenemos información del servicio, ¿ya? Entonces, eso por esta clase. La idea es que vayamos viendo por qué utilizar más que nada Django, no, un servicio REST por sobre SOAP. Vamos a hacer una introducción en la próxima clase más o menos de cuáles son las diferencias a grosso modo para que se tenga una noción más clara. Y la próxima clase vamos a integrar este servicio con nuestra aplicación web que vendría siendo esta y ya vamos a tener conexión con una base de datos. Eso por hoy día. Hasta luego.